Buenos días, mis niños, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien limpia las manitos, desinfectados nuestros materiales para trabajar, todo en orden. Espero que sí, que estén sanitos de salud, tanto ustedes como sus familiares, su papito, la mamita, siempre las cosas limpias, que eso nos va a proteger principalmente de este virus que está atacando a todo el mundo. Pero si nosotros nos cuidamos, de hecho que todos no vamos a coger este virus. Mis amores, como ustedes ya verán en la pizarra, dice Cultura Chavín y Paracas. Después de haber hablado del hombre primitivo, cómo era el hombre primitivo, cómo llegó, ¿no? De qué forma llegó hacia nuestro Perú querido, como era cazador, recolector, pescador. Era primero un hombre que iba de un lugar a otro, vivía en cavernas, después ya poco a poco con el tiempo, ¿no? De un año al otro ya se volvió sedentario, sino tuvieron que pasar miles de años para que el hombre primitivo se convierta en sedentario. Primero era nómada, o sea que iba de un lugar a otro, cazando, pescando, recolectando para alimentarse y para cubrirse, porque ustedes saben que con las pieles de los animales el hombre primitivo se vestía. Vivía en cavernas, ¿para qué? Para protegerse del frío y para protegerse de los animales también que les podían atacar. Vivían en grupos, semanadas, para que ellos se puedan proteger. Muy bien, después de haber hablado del hombre primitivo en historia, el día de hoy vamos a hablar ya de las culturas pre-incas, que se desarrollaron. ¿Cuáles fueron las primeras culturas que se desarrollaron acá en el Perú? Pre-incas, ya saben, cuando digo pre es antes del incanato. Y dentro de esas culturas, como ustedes verán en la pizarra, dice cultura Chavín y cultura Paracas. Vamos a hablar de dos grandes culturas, porque estas dos grandes culturas fueron descubiertas por el mismo antropólogo, arqueólogo. Vamos a ver, primero vamos a hablar de la cultura Chavín. ¿Dónde se desarrolla esta cultura? Ya ustedes tienen nociones porque ya el año pasado hemos hablado al respecto. Pero vamos a recalcar dónde se desarrolla y quién es el que descubre esta cultura Chavín. Dice que la cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Ahí está. Esta cultura está ubicada en el departamento de Ancash, a orillas del río Moshna. Por ahí cerca hay un río llamado el río Moshna, ahí se desarrolla la cultura Chavín. Fue descubierta por el arqueólogo Julio C. Tello. Esta C significa César, o sea, Julio César Tello, en el año 1919. Los de esta cultura ya tenían clases sociales. Vamos entonces a ver el aspecto social. ¿Qué es lo que aporta en el aspecto social la cultura Chavín? Dice, en el aspecto social, tenían varias clases sociales, ya existían las clases sociales. Pero ¿quién la que más destacaba? La más destacada fue lo de los sacerdotes. Los sacerdotes que eran los encargados de gobernar en nombre de los dioses. Los sacerdotes eran como ahorita tenemos el presidente. En esa época, en la época pre-inca y en esta cultura Chavín, quien más gobernaba, ordenaba, decidía, eran los sacerdotes. ¿A nombre de quién? A nombre de los dioses. ¿Y quiénes eran sus dioses en esa época? El jaguar, ¿cómo se llama? Las serpientes. Ellos adoraban, esos eran sus dioses en esos tiempos. Entonces, luego tenemos en el aspecto económico, o sea, lo que producía, lo que les daba para comer, para poder vivir. En el aspecto económico, dice, lograron dominar el difícil territorio de la sierra y la costa de nuestro Perú. Construyeron canales de regadíos. ¿Regadíos para qué? Para el cultivo de sus tierras. Ellos hacían como zanjas. ¿Para qué? Para llevar el agua y se pueda regar esos cultivos. Si cultivaban, por ejemplo, la papa, para regar su papa, su maíz, su oca, su yuco.
Y cuando ya cosechaban, podían alimentarse, vivían de eso. Ahora, ¿qué es lo que más hacían? Trasladaban sus ocas, sus oyucos, sus papas a las regiones costa donde había pescado y hacían el intercambio de productos. Eso era en el aspecto económico, cambiaban productos. Yo acá pesco, entonces cambiaba con lo que oca o yuco que traían de la sierra. Y de esa forma podían vivir los hombres de la cultura chavín. ¿Qué más? Tenemos cerámicos, eran grandes trabajadores en cerámicas, hacían sus huacos a base del barro, pero el color que utilizaban solamente era el color marrón y negro o gris. Dice, en cerámica fueron monócromos. Mono significa uno. Monócromos. Los colores más usados fueron el gris, el marrón y el negro. Hacían sus huacos con una sola asa. Lo vamos a ver acá, por ejemplo. Yo tengo acá un dibujo de la cultura chavín. Tengo unos dibujos de la cultura chavín. Acá está. Vamos a ponerle un poquito de... Listo. Acá no sé si se puede ver. Acá hay un huaquito con una sola asa y un solo pico. Esa era la forma que tenían sus huacos los hombres de la cultura chavín. Ahí de repente guardaban su agua, su chicha, etc. Y llevaban para tomar. ¿Qué más? Fueron grandes escultores. ¿Qué significa escultores? Que comenzaron a tallar la piedra, trabajaban. Los de la cultura chavín trabajaban mucho la piedra. Y por eso de allí que hicieron grandes trabajos en piedra, como el lanzón monolítico. Este lanzón que aproximadamente mide 3 metros. Tenemos la estela Raimondi, tenemos las cabezas clavas, el templo de Chavín de Huántar. Eso fue en escultura lo que hicieron los hombres de Chavín. En sus tallados dibujaban lo que ellos más adoraban, más veneraban. A las serpientes, veneraban al jaguar. Entonces lo tallaban. Acá en el lanzón monolítico tallaban lo que ellos observaban de la naturaleza, lo tallaban. Y principalmente a sus dioses, como el jaguar, la serpiente. Igual que en la estela Raimondi. Acá tenemos, por ejemplo, una cabeza clava, que era en una pared, y fuera de la pared tallaban a la piedra y lo ponían ahí como una clavecita así, ¿no? Que te estuvieran mirando ahí, uno sonría. Esas cabezas clavas tenían una forma de alegría, de tristeza, melancolía. Lo tallaban la piedra, hecho todo esto en base a piedra tallada. Y por último, los hombres de la cultura chavín también trabajaron elaborando la famosa iglesia. Construyeron, dice, un templo en Chavín de Huántar. Acá, por ejemplo, tenemos el templo hecho por los de la cultura chavín. No sé si se le nota bien, pero ustedes de repente cuando tengan esto en el video, vayan a Google Face, vean las maravillas que hicieron estos hombres de la cultura chavín. Y si tienen oportunidad pueden viajar también, allá Dios quiera que pase esta pandemia, pueden viajar a Huaraz, a un sitio llamado Chavín de Huántar. Allí se encuentran estos trabajos hechos por los hombres de la cultura chavín. Entonces, en arquitectura hicieron el templo Chavín de Huántar. Arquitectura significa diseñar, construir, hacerlo. Escultura, cómo tallaban la piedra. En cerámica, el barro, cómo modelaban el barro. En el aspecto económico significaba cómo, de qué vivían esos hombres. Por ejemplo, nosotros ahora, nuestra economía es el dinero, el sol. Con el sol podemos ir a comprar. En esa época no existía el sol, ni el INDI, ni nada. ¿Qué es lo que hacían? El intercambio de productos. Yo tengo esto más, te llevo a ti que tú tienes el otro también, y entonces hacemos el intercambio. Con pescado, el oyuco con el pescado, con cosas que producía de repente en la costa, traían de la sierra y hacían el intercambio de productos. No había el sol que yo te voy, te
compro, no, sino en lo económico es el intercambio para poder vivir. En el aspecto social ya sabemos, ya existían clases sociales, pero la que más dominaba era la del sacerdocio. El sacerdote era como el presidente actual, el que, ¿cómo se llama? Que implantaba las leyes en base a ¿qué? A los dioses, en nombre de los dioses. ¿Y quiénes eran sus dioses? El jaguar, la serpiente, etc. Pues bien, luego de ahí, de la cultura que hemos visto, la cultura chavín, que fue descubierto también, que fue descubierto por Julio Cetello, vamos a ver ahora la otra cultura, la famosa cultura Paracas, los famosos mantos de Paracas, hechos, acá lo voy a poner porque para que me alcance el espacio, hechos de esos mantos, tanto hemos hablado de la cultura Paracas, los grandes mantos, y con eso enterraban a sus muertos, bien enterrados, unos mantos hechos de lana de los, ¿cómo se llama? De los ovinos, de la llama, de la alpaca. Lindos mantos. Destacaron en eso los de la cultura Paracas. Pero ¿dónde está ubicada la cultura Paracas? La cultura Paracas, dice, fue descubierta también por Julio Cetello, Julio César Tello. Fue descubierta por Julio Cetello en el año 1925. Esta cultura, ¿dónde se encuentra? Se encuentra al sur de Lima, en el valle de Ica, hacia el sur. Mientras que la cultura chavín está hacia el norte, la cultura Paracas está hacia el sur. ¿Qué vamos a destacar de esta cultura Paracas? De la cultura Paracas vamos a destacar el aspecto social también. Así como la cultura chavín tiene su aspecto social, la cultura Paracas también había su aspecto social. ¿Cómo estaban los Paracas socialmente? En el aspecto social vamos a ver dos etapas en esta cultura. La Paracas caverna y la Paracas, vamos a ponerlo el otro, Paracas necrópolis. Vamos a ponerlo acá. Paracas necrópolis. En el aspecto social, Paracas cavernas era que enterraban a sus muertos en base de forma de botella. O sea que ¿cómo lo enterraban? Más o menos era así, en esta forma eran sus ¿cómo se llama? Sus nichos que podemos llamar ahora, la forma de cómo enterraban a sus muertos, en forma de botella, así. Y ahí el hombre estaba ahí metido en esto. Y en la forma de necrópolis, colocaban en sus muertos en fardos funerarios. Esos fardos funerarios es lo que yo les decía, pues sus grandes mantos hechos de varios colores. Ahí utilizaron los diferentes colores, no como en la de Chavín, que solamente utilizaron el negro, el gris o el marrón, sino en los Paracas sí utilizaron varios colores. Y sus mantos eran pues muy, muy resaltados. También tenemos, así como en Chavín, tenemos el aspecto económico. ¿Qué vamos a destacar en el aspecto económico de la cultura Paracas? Vamos a ver que los paraquenses, en el aspecto económico, fue la agricultura y la pesca. Como esto está casi a orillas del mar, entonces los de la cultura Paracas se dedicaron a la pesca y también a la agricultura. Entonces su factor económico estaba relacionado a eso, a la pesca y a la agricultura, en el aspecto. O sea que vivían de la agricultura y vivían de la pesca. Y estos hombres de la cultura Paracas fueron grandes médicos. Porque miren, ahora tenemos miedo a operar. O los médicos ahora tienen miedo cuando te dicen tienes un golpe en la cabeza, te han pasado una bala en la cabeza, le dan un miedo operar a un médico. Pero ¿qué pasaba con estos hombres de la cultura Paracas? Eran grandes médicos. ¿Qué hacían estos hombres de la cultura Paracas? Hacían las famosas trepanaciones. ¿Qué significa trepanación? Un cráneo, supongamos que estaba mal en esta parte,
Entonces, lo sacaban esta parte, lo operaban esta parte y lo ponían una placa, una plancha, podría ser de algún metal como el oro. Como el oro. Y el hombre, tranquilo, bien, vivía tranquilo. Entonces, miren, los hombres paraquenses fueron grandes médicos. Fueron los que hicieron las grandes trepanaciones craneanas. Y dicen, esas trepanaciones craneanas reemplazando láminas de metal u oro. Lo sacaban y lo ponían una placa, como una plaquita de metal o de oro. Grande. Entonces la cultura paraca destaca pues por los grandes mantos ceremoniales que utilizaron en esa época. Esos mantos fueron hechos de lana, de carnero, de alpaca, de ovinos. Luego, ¿qué más? Fueron grandes médicos. ¿Por qué? Porque realizaron las grandes trepanaciones craneanas. Vamos a ver que en el aspecto social van a destacar dos grandes procesos. Uno, el Paracas Caverna, cuando enterraban a sus muertos en unos funerales, en unos, ¿cómo les llama? Ataúdes, unas fosas en forma de botella. Mientras que en los Paracas Cavernas o necrópolis colocaban a sus muertos en fardos funerarios. ¿Y de qué eran esos fardos? Eran pues de los telares, de los tejidos hechos, tejidos por los paracas, grandes mantos ceremoniales. Los paracas destacaron por sus grandes mantos ceremoniales. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, con lo que ellos, los paraquenses, hacían. Acá están, por ejemplo, representando a unos hombres de la cultura paracas en la pesca. Están seguramente cerca de las playas de Ica. Acá están sus huacos de la cultura paraca. Acá están lo que les dije, el Paracas Caverna, cómo eran, enterraban a sus muertos en una forma de botella. Acá están las trepanaciones craneanas, como mira, ellos lo ponían para que pueda estar el hombre vivo, tranquilo. Acá está el Paracas Necrópolis, como eran con fardos, envolvían a sus muertos en fardos. Y sus grandes mantos ceremoniales. Y en esos mantos ceremoniales pues representaban también a lo que ellos veían. Ellos veían, por ejemplo, una serpiente, lo representaban una serpiente. Veían algo de su cultura, lo representaban peces. Como ellos mayormente estaban más relacionados con los peces, en sus mantos hacían dibujos en base a los peces. Entonces, mis niños, ustedes en el cuaderno de personal social va a servir tanto para historia como también para el área de geografía. Ya luego ya le voy a dictar la clase de geografía para que ustedes todo solamente en un solo cuaderno, porque las clases no van a ser tanto y no van a estar gastando 2 cuadernos por gusto. Esto va en el área de personal social y va a historia, esta parte, y luego ya dictaré geografía. Primero ponen título, cultura, Chavín y Paracas, copian todo esto, sus dibujos y todo esto. Luego, cultura Paracas, que es todo esto, con sus dibujos. Nos vemos en la siguiente clase, los quiero, a cuidarnos para abrazarnos.